El video se abre con un anuncio presentado como noticia de última hora, centrado en un cambio drástico dentro del mercado físico de metales preciosos que afecta directamente a los compradores minoristas. La atención se dirige a ATMAX, uno de los grandes dealers de bullion, que comunica nuevas restricciones operativas en respuesta a una situación descrita como excepcional. El tono inicial deja claro que no se trata de un ajuste menor, sino de una decisión que altera de forma inmediata la manera en que el público puede acceder al oro y la plata. La comunicación de ATMAX se presenta como una señal de alarma dentro del sector. Cuando un actor de gran tamaño introduce límites formales, el mensaje implícito es que el entorno operativo ha cambiado de manera significativa. El video subraya que estas medidas no nacen de una estrategia comercial habitual, sino de la necesidad de contener una presión que supera los parámetros normales del mercado. Desde el inicio, se establece que el foco del análisis no está en el precio en sí, sino en la capacidad del sistema para procesar la demanda. El hecho de que un dealer mayorista adopte restricciones visibles indica que la tensión ya no es teórica. Ha pasado a afectar procesos concretos, pedidos, envíos, disponibilidad y atención al cliente. La noticia se presenta, por tanto, como un síntoma tangible de un mercado que está operando al límite. El video introduce este anuncio como un punto de inflexión para el comprador minorista. Las reglas de acceso al metal físico, que durante años se percibieron como estables, comienzan a modificarse de forma abrupta. El público que depende de dealers grandes para adquirir oro y plata se enfrenta ahora a nuevas condiciones que no existían previamente. Así, la introducción establece el marco del documental. No se trata únicamente de un comunicado empresarial, sino de una manifestación directa del estrés en el mercado físico. El anuncio de ATMAX funciona como detonante del análisis y como evidencia de que las dinámicas tradicionales de oferta y servicio están siendo reconfiguradas por una demanda que ha alcanzado niveles difíciles de absorber. El análisis avanza situando estas medidas dentro de un contexto de demanda histórica por oro y plata, que el video describe como el factor central detrás de las restricciones anunciadas. Los metales preciosos se encuentran en niveles récord, y ese entorno ha despertado un interés masivo por parte de compradores, que buscan activos tangibles frente a la incertidumbre global y las presiones inflacionarias. El video enfatiza que este aumento de la demanda no es gradual ni ordenado. Se trata de una entrada repentina y concentrada de órdenes que supera con creces los volúmenes habituales del mercado minorista. A medida que los precios alcanzan nuevos máximos, más participantes intentan asegurar exposición, lo que genera un efecto acumulativo sobre los dealers físicos. Este fenómeno afecta de forma directa al consumidor final. A diferencia de los mercados financieros, donde las operaciones pueden ampliarse de manera casi ilimitada, el mercado físico depende de inventarios reales, procesos de acuñación, logística y personal. Cuando la demanda crece más rápido que estas capacidades, las tensiones se trasladan inmediatamente a los plazos, la disponibilidad y las condiciones de compra. El video señala que este interés renovado por los metales no responde a una moda pasajera, sino a una revalorización del papel del oro y la plata como activos duros. En un entorno marcado por dudas sobre la estabilidad económica y el poder adquisitivo, muchos compradores priorizan la posesión física, lo que incrementa la presión sobre el canal minorista. Así, esta sección concluye que el contexto de demanda récord es el terreno sobre el que se construyen todas las decisiones posteriores de ATMAX. Las restricciones no surgen en el vacío. Son una reacción directa a un mercado donde el flujo de pedidos ha alcanzado niveles que desafían la estructura tradicional de distribución. En este escenario, el comprador minorista comienza a experimentar los efectos visibles de un desequilibrio entre el deseo de adquirir metal físico y la capacidad real del sistema para suministrarlo. El análisis se centra ahora en la presión operativa que esta demanda extrema está ejerciendo sobre toda la industria, no solo sobre un actor aislado. El video explica que el volumen de pedidos ha generado una combinación de escasez de suministro, acumulación de órdenes y saturación de los canales de servicio, creando un entorno donde incluso las empresas más grandes tienen dificultades para mantener el ritmo. Esta presión no se limita a la disponibilidad de metal, afecta a cada etapa del proceso, desde la gestión de inventarios hasta la atención al cliente. El video describe cómo los equipos internos se ven obligados a procesar volúmenes muy superiores a los normales, lo que reduce la capacidad de respuesta y aumenta la fricción operativa. En este contexto, la eficiencia tradicional deja de ser suficiente. El presentador subraya que esta situación no es exclusiva de ATMAX. Se trata de un fenómeno sectorial, donde múltiples firmas enfrentan desafíos similares. La diferencia es que, cuando un dealer de gran escala reconoce públicamente estas tensiones, pone de manifiesto que el estrés ha alcanzado un nivel que ya no puede manejarse de forma silenciosa. El video también destaca que esta presión obliga a priorizar. Las empresas deben decidir qué pedidos procesar primero
qué productos mantener disponibles y cómo asignar recursos limitados. Estas decisiones, aunque necesarias para sostener la operación, alteran la experiencia del cliente y redefinen las expectativas del mercado minorista. Así, esta sección concluye que la presión operativa es el núcleo del problema. No se trata únicamente de precios altos o de interés especulativo, sino de un sistema físico llevado más allá de su capacidad habitual. El reconocimiento explícito de estas tensiones revela que el mercado de metales preciosos está funcionando bajo condiciones excepcionales, donde la demanda ha superado la infraestructura diseñada para atenderla. El análisis se desplaza hacia uno de los efectos más inmediatos y visibles de esta presión: los tiempos de envío extendidos. El video señala que ATMAX ha anunciado la adición de 4 días hábiles a sus fechas estimadas de despacho, una medida que refleja directamente la acumulación de órdenes y la saturación de los procesos logísticos. Este ajuste en los plazos no se presenta como una decisión estratégica, sino como una respuesta necesaria a la realidad operativa. Cuando el volumen de pedidos supera la capacidad normal de procesamiento, los retrasos dejan de ser excepciones y pasan a integrarse en el funcionamiento estándar. El video subraya que estos días adicionales son un reconocimiento explícito de que el sistema está operando bajo una carga inusual. El presentador explica que los tiempos de envío funcionan como un termómetro del mercado físico. A diferencia de los precios, que pueden fluctuar rápidamente, los retrasos logísticos revelan tensiones estructurales más profundas. Si el metal estuviera ampliamente disponible y los flujos fueran normales, no sería necesario modificar de forma oficial los calendarios de entrega. Además, el video enfatiza que estos retrasos no deben interpretarse como un problema aislado de eficiencia interna. Son el resultado de una combinación de factores: inventarios ajustados, mayor número de órdenes simultáneas y procesos de cumplimiento que requieren tiempo y recursos humanos. En este contexto, incluso pequeñas demoras se amplifican. Esta situación también afecta la percepción del comprador. La expectativa de entrega rápida, que durante años fue asumida como estándar, comienza a desvanecerse. El mercado minorista se enfrenta a una nueva realidad, donde la adquisición de metal físico implica paciencia y aceptación de plazos más largos. Así, esta sección concluye que los tiempos de envío extendidos son una señal clara de estrés real en la cadena de suministro. No se trata solo de una nota administrativa, sino de una confirmación práctica de que la demanda ha superado la capacidad inmediata del sistema. En el marco del video, estos retrasos refuerzan la idea de que el mercado físico de oro y plata está atravesando una fase de ajuste forzado, donde la rapidez deja paso a la gestión de una presión sin precedentes. El análisis avanza hacia otra medida clave, adoptada por ATMAX: la reducción deliberada de su catálogo de productos y la suspensión de la mayoría de las preventas, salvo en aquellos casos donde el envío pueda realizarse en un plazo máximo de 2 semanas. El video presenta esta decisión como una respuesta directa al estrés operativo, y no como una optimización comercial convencional. La concentración en productos básicos o core tiene un objetivo claro: mantener disponibilidad real en un entorno donde cada variación añade complejidad. Al limitar la oferta o artículos de alta rotación, ATMAX reduce la presión sobre sus equipos de acuñación, inventario y logística. El video subraya que esta simplificación es una señal de que el mercado ya no permite una oferta amplia y flexible como en condiciones normales. La eliminación de la mayoría de las preventas resulta especialmente significativa. Las preventas suelen utilizarse cuando existe confianza en la capacidad futura de producción y entrega. Al desactivarlas, ATMAX reconoce implícitamente que esa previsibilidad se ha deteriorado. El video interpreta esta decisión como una admisión de que prometer entregas futuras se ha vuelto arriesgado en el contexto actual. Esta medida también revela un cambio en la relación entre el dealer y el cliente. En lugar de ofrecer variedad y opciones adelantadas, la prioridad pasa a ser la certeza operativa. Solo se aceptan compromisos que puedan cumplirse en plazos cortos y verificables. El mercado, según el video, ha entrado en una fase donde la confiabilidad supera a la amplitud de la oferta. El presentador destaca que esta contracción del catálogo no es un signo de debilidad comercial, sino una estrategia defensiva. En un entorno de demanda desbordada, ampliar la oferta puede generar más problemas que soluciones. Reducirla es una forma de proteger la continuidad del servicio, aunque implique limitar el acceso para algunos compradores. Así, esta sección concluye que la reducción del surtido y la suspensión de preventas son indicadores claros de estrés estructural. Reflejan un mercado donde la oferta física debe ser gestionada con cautela extrema. En el contexto del video, estas decisiones refuerzan la idea de que la situación actual no es normal ni transitoria, sino una fase donde incluso los grandes dealers deben simplificar y restringir para poder seguir operando.
El análisis llega entonces al punto que el video describe como el bombazo central del anuncio: la imposición de un pedido mínimo de $10,000 para compras minoristas. Esta medida se presenta como un cambio de reglas profundo, no solo para ATMAX, sino para la forma en que el público general accede al mercado físico de metales preciosos. El video subraya que este umbral no es simbólico. Para la mayoría de los compradores minoristas, un mínimo de $10,000 representa una barrera de entrada real y significativa. Durante años, el acceso al oro y la plata físicos estuvo caracterizado por montos flexibles, permitiendo compras pequeñas y escalonadas. La introducción de este requisito rompe con esa dinámica de forma abrupta. El presentador explica que el objetivo declarado de ATMAX es gestionar el volumen y mejorar los niveles de servicio. Al elevar el mínimo de compra, el dealer reduce automáticamente el número de pedidos individuales que debe procesar, concentrando su operación en órdenes más grandes. Desde una perspectiva operativa, la medida es comprensible. Desde la óptica del comprador minorista, es transformadora. Esta decisión redefine quién puede participar directamente con un dealer de gran escala. El mercado empieza a segmentarse por capital, donde el acceso preferente queda reservado a quienes pueden comprometer montos elevados. El video destaca que este tipo de restricción rara vez se implementa en condiciones normales y suele aparecer solo cuando la presión operativa alcanza niveles extremos. Además, el requisito mínimo funciona como un filtro silencioso de la demanda. No elimina el interés por el metal, pero lo redirige. Muchos compradores que antes operaban con ATMAX se ven obligados a buscar alternativas, ya sea retrasando decisiones o recurriendo a dealers más pequeños que aún mantienen condiciones de acceso más flexibles. El video presenta esta medida como una señal clara de que la demanda ha superado un umbral crítico. Cuando un gran proveedor opta por excluir a una parte significativa del mercado minorista para poder seguir funcionando, queda en evidencia que el sistema está priorizando la gestión del colapso operativo por encima de la expansión comercial. Así, esta sección concluye que el mínimo de $10,000 no es solo una política interna, sino un indicador estructural del estado del mercado físico. Marca un antes y un después en el acceso minorista a los metales preciosos y refuerza la idea central del video. La situación actual es extraordinaria, y las soluciones que están adoptando los grandes dealers reflejan un entorno donde la demanda ha dejado de ser manejable bajo las reglas habituales. El análisis continúa examinando las medidas internas adoptadas por ATMAX para intentar absorber el impacto de esta demanda sin precedentes, centrándose en el aumento del 25% en el personal de atención al cliente. El video presenta esta decisión como un esfuerzo concreto por reforzar la infraestructura humana frente a un volumen de solicitudes que ha desbordado los niveles normales de operación. El presentador subraya que incrementar el personal no es una decisión menor. Implica costos adicionales, capacitación y reorganización interna. El hecho de que ATMAX haya optado por esta vía confirma que la presión no es pasajera. La empresa no está reaccionando a un pico momentáneo, sino a una situación que percibe como sostenida en el tiempo. Sin embargo, el video también deja claro que el aumento de personal tiene límites. Aunque más representantes pueden atender llamadas y correos, no pueden crear metal físico ni acelerar procesos logísticos, más allá de ciertos umbrales. Esta distinción es crucial. Refuerza la idea de que el problema central no es de comunicación, sino de capacidad real frente a una demanda desbordada. El análisis destaca que estas medidas internas buscan ganar tiempo y estabilidad, no resolver el desequilibrio de fondo. El refuerzo del equipo permite gestionar mejor la frustración del cliente y mantener cierto nivel de servicio, pero no elimina los retrasos ni las restricciones ya impuestas. Es una respuesta defensiva dentro de un entorno de estrés estructural. El video presenta esta situación como representativa de toda la industria. Incluso con más personal, los dealers se enfrentan a un límite físico y operativo que no puede ampliarse de forma inmediata. La infraestructura del mercado de metales preciosos no está diseñada para absorber picos extremos sin consecuencias visibles. Así, esta sección concluye que el aumento del personal es una señal adicional de la gravedad del momento. No se trata de una mejora incremental, sino de un intento por contener los efectos de una presión que ya ha superado la capacidad normal del sistema. En el contexto del documental, esta medida refuerza el mensaje de que el mercado físico está operando en condiciones excepcionales, donde incluso los recursos adicionales solo logran amortiguar, pero no eliminar, el impacto de la demanda histórica. El análisis se dirige finalmente hacia las consecuencias directas para los clientes y el reordenamiento del mercado minorista, que el video describe como un efecto inevitable de las medidas adoptadas por ATMAX. Cuando un dealer de gran escala introduce restricciones tan claras, el impacto no se detiene en esa empresa, sino que se propaga a todo el ecosistema.
El video señala que muchos compradores, al encontrarse con el mínimo de $10,000, comienzan a buscar alternativas en dealers más pequeños, que aún no han implementado límites similares. Este desplazamiento no responde a una preferencia estratégica, sino a la necesidad de mantener acceso al metal físico en un entorno donde las puertas se estrechan. El mercado, así, empieza a redistribuir la demanda. Sin embargo, el presentador advierte que este movimiento no elimina el problema, sino que lo traslada. Los dealers más pequeños también operan con inventarios finitos y capacidades limitadas. A medida que absorben un mayor flujo de clientes desplazados, enfrentan presiones similares, lo que sugiere que las restricciones podrían extenderse progresivamente por toda la industria. El video también anticipa un aumento de las primas como consecuencia lógica de esta situación. Cuando la demanda supera la oferta disponible y el acceso se vuelve más difícil, el costo adicional por adquirir metal físico tiende a incrementarse. Las primas actúan como un mecanismo de racionamiento indirecto, filtrando la demanda cuando los límites formales no son suficientes. Para el comprador minorista, este entorno implica un cambio de expectativas. La idea de disponibilidad constante, entregas rápidas y precios cercanos al spot empieza a diluirse. El mercado entra en una fase donde el acceso al metal físico se vuelve más selectivo y condicionado, incluso sin una prohibición explícita. Así, esta sección concluye que las consecuencias para los clientes van más allá de un dealer específico. Las decisiones de ATMAX funcionan como un precedente que revela cómo el sistema responde bajo estrés extremo. El desplazamiento hacia dealers más pequeños y la presión al alza sobre las primas refuerzan la noción de que el mercado físico de oro y plata está atravesando una transformación forzada, donde la escasez relativa se manifiesta no solo en inventarios, sino en las reglas mismas de acceso al metal. El cierre del análisis reúne todos los elementos expuestos para describir la situación actual como un momento sin precedentes en el mercado físico de metales preciosos. Las decisiones adoptadas por ATMAX, retrasos en envíos, reducción del catálogo, eliminación de preventas, aumento del personal y, sobre todo, el mínimo de compra de $10,000, no se presentan como hechos aislados, sino como respuestas encadenadas a una presión que ha superado los márgenes normales de operación. El video insiste en que este escenario no puede interpretarse como un problema puntual de una sola empresa. Cuando un dealer de gran escala reconoce públicamente que debe limitar el acceso para poder seguir funcionando, queda en evidencia que el estrés es sistémico. La demanda récord de oro y plata ha puesto a prueba una infraestructura que durante años funcionó sin restricciones visibles para el comprador minorista. Este conjunto de medidas revela una realidad fundamental. El mercado físico no es infinitamente elástico. A diferencia de los mercados financieros, donde el volumen puede crecer de manera abstracta, el metal físico depende de procesos reales, tiempos logísticos y capacidades humanas. Cuando estos límites se alcanzan, el sistema responde ajustando reglas, no precios solamente. El video describe esta etapa como una señal temprana de transformación. El acceso al metal físico comienza a cambiar de forma tangible, y lo que antes se consideraba normal, compras pequeñas, entregas rápidas, amplio surtido, deja de ser garantizado. El mercado se adapta, pero lo hace mediante restricciones que redefinen la experiencia del consumidor. Así, la conclusión no apunta a una predicción específica, sino a una constatación clara. El anuncio de ATMAX marca un punto de inflexión. Refleja un mercado bajo una presión extraordinaria, donde las decisiones operativas se convierten en indicadores tan relevantes como el precio. En el contexto del video, esta situación se presenta como una advertencia de que el mercado físico de oro y plata ha entrado en una fase distinta, en la que la disponibilidad y el acceso empiezan a ser tan significativos como la cotización misma.